¿Qué tal? Buenas noches. De delincuencia e inseguridad hablamos hoy a las 8 en punto. Bueno, este segmento es presentado gracias a El Banco Agrícola. Sin mayor preámbulo, introducimos a nuestro invitado. Esta noche es un honor tener en 8 en punto al general Munguía Payés. Él es el ministro de Defensa de la República. General, como siempre, bienvenido a 8 en punto. Muchas gracias, Carlos. Un saludo especial a toda la teleaudiencia que nos sintoniza esta noche. Ok, general, quisiera comenzar primero poniendo en pantalla algo que es parte de la evaluación que se hizo a través de la Universidad Francisco Gavidia en torno a lo que la gente pensaba si había inseguridad o no en este país. En su opinión, ¿la delincuencia ha aumentado, sigue igual o ha disminuido en el último año? Ha aumentado, dice el 56,2%, sigue igual, dice el 35,9%. En su opinión, también le preguntaban a la gente cuál es la principal causa de la inseguridad. Y decía, la falta de recreación y empleo, un 43%, la falta de policía, un 21,6%, mi lugar de residencia es inseguro, 16,4%, etcétera. General, quisiera tener una valoración inicial de lo que piensa la gente versus lo que de repente son los datos y los hechos. Sí, bueno, en realidad hay una percepción de la gente de que la seguridad no ha tenido, digamos, el resultado que ellos esperan. No obstante, las estadísticas nos están demostrando lo contrario. Lo cierto es que siguen habiendo crímenes, la mayor parte de ellos producto de la acción pandilleril. Hemos hecho un esfuerzo grande, nosotros apoyando a la Policía Nacional Civil. Las estadísticas indican que hemos bajado aproximadamente el 20% de los homicidios en relación al año pasado. No obstante eso, siguen habiendo muertos. Pero aparte de eso, hay una cosa que ha sido un poco más difícil de controlar, y es el tema de las extorsiones, y además de eso, una serie de delitos que se cometen en las calles, por ejemplo, los robos y los hurtos. Y eso en realidad creo que es lo que está generando mayor preocupación a la gente, porque algunas veces nosotros nos centramos en el tema de los homicidios. Claro, los homicidios, la muerte de una persona es terrible. No obstante, la mayor parte de muertos se están dando en áreas bien focalizadas y tiene que ver directamente con el fenómeno de las pandillas. Es decir, ajusticiamientos entre la pandilla, enfrentamientos entre la pandilla y en menos grado ataques o incidencias con la población civil. Pero la mayor parte de muertos sigue teniendo como factor común el enfrentamiento entre las pandillas. Entonces, al interior de las comunidades, la gente como que se ha habituado a eso. Eso no es lo que a la gente le preocupa más. A la gente le está preocupando más que la asalten en los buses, que le roben, que las extorsiones. Y eso es lo que nos está generando a nosotros dificultades en la percepción de la gente. Ahora, tengo entendido que por lo menos en lo que va de este mes teníamos un promedio de homicidios diarios y quiero abordar esto por partes, ¿no? Primero por la parte de los homicidios, 7,9 homicidios supuestamente que se están cometiendo diariamente. Ahora, si hemos bajado esto se debe a su juicio a un mayor control policial, mayor control de las fuerzas de tarea conjunta o simplemente porque ha habido alguna especie de repliegue de parte de las pandillas de no atacar de manera frontal a las fuerzas de la ley. Sí, mira, no debemos desmeritar el trabajo conjunto que hace la policía y con el apoyo de la Fuerza Armada para disminuir el crimen. Sin embargo, también en temporadas disminuye el enfrentamiento entre las pandillas. Y cuando disminuye el enfrentamiento de las pandillas, ya sea por el accionar de nosotros que no los dejamos operar,
o porque ellos deciden no enfrentarse entre ellos, también tienden a bajar los homicidios. Pero en realidad la mayor parte de bajas en homicidios se tiene que ver al empeño y a la operatividad de la Policía Nacional Civil con el apoyo de la Fuerza Armada. Ahora, el otro día escuchando al señor Mario Pozas, que es un experto de FUSADES, decía que había una cifra que a él le llamaba la atención. No recuerdo el dato exacto, pero él decía que había incrementado considerablemente, y es el de las lesiones. Y él interpretaba que las lesiones eran una especie de homicidio tentado, es decir, que no necesariamente realmente la violencia ha bajado en este país. Bueno, eso puede tener otra interpretación también. Y la otra interpretación podría ser de que han dejado de matarse y se están lesionando nada más. Nosotros tuvimos esa experiencia en los años 2012 y 2013, en donde disminuyeron los homicidios, pero porque las pandillas dejaron de atacarse entre ellas en algún momento, pero aumentaron las lesiones. Entonces, no siempre ese análisis es correcto, habría que investigar un poco más. Como te digo, pudiera ser de que las pandillas no se estén matando, o se estén agrediendo menos en términos de homicidios, pero se estén lesionando más. Ahora, cuando a lo largo de todos estos años hemos hablado de diferentes, digamos, operaciones que se han dado en la seguridad. Por ejemplo, recuerdo hace más de 3 años de la Policía Comunitaria, luego hablamos de las Fuerzas Especiales, ¿no? ¿Hemos logrado lo que se había planteado como objetivo, que era recuperar los territorios en este país, o todavía hay zonas en las que básicamente ni el ejército ni la policía entra? No hay ninguna zona en el país donde no podamos entrar nosotros. El problema que muchas veces se nos genera es que no permanecemos ahí mucho tiempo, porque no tenemos suficientes efectivos como para dejar elementos de la policía y de la Fuerza Armada en todas las áreas donde hay fuerte presencia pandilleril. Entonces, eso es en realidad lo que está sucediendo, ¿verdad? Que nosotros vamos, operamos, limpiamos una zona, permanecemos ahí un tiempo y necesariamente tenemos que regresar para operar en otra zona, porque muchas veces se genera el efecto globo, que llamamos. Cuando tú apretas en un lado, la bola se va al otro lado. Entonces, operamos en ciertas áreas, las limpiamos, pero las pandillas se van a otro lugar. ¿Y qué es lo que en realidad, digamos, cuál es el problema grande que estamos teniendo? Bueno, el problema grande es que el fenómeno pandilleril no solamente es un fenómeno ya en el país, un fenómeno criminal, sino que se ha convertido también en un fenómeno social. Y nosotros en la Fuerza Armada hemos analizado bien eso. Ya la presencia de las pandillas en los barrios populares se está insertando en el tejido social. Ya se ha convertido la pandilla en una especie de subcultura que corre paralelamente a la sociedad tradicional, a la cultura tradicional que nosotros tenemos. Ellos están aparte, no entran al sistema, viven de la criminalidad y se ha eso venido convirtiendo en una cultura, en un fenómeno social en las diferentes comunidades. Por eso es que es tan difícil poder enfrentarlo. Tú te das cuenta que nosotros hoy capturamos a 100 personas, el siguiente día capturamos a 50, el siguiente día a 150, luego 300, y las operaciones siguen y el fenómeno no se termina. Las capturas tienen que ver con la operatividad de las instituciones, Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, los esfuerzos que también hace la Fiscalía. Pero como este es un fenómeno social, es una subcultura, es bien difícil erradicarlo. Yo creo que en el futuro tenemos que ir analizando nosotros ese fenómeno de esa perspectiva, ¿verdad? No solamente atacarlo policialmente, sino que atacarlo como un fenómeno social, que para nosotros lo es. Y ese es un trabajo que creo yo que tenemos que irlo haciendo poco a poco.
A ver, si lo voy entendiendo, entonces nos estamos convirtiendo en una república con una parte de la población siendo pandilleros ciudadanos, siendo pandilleros primero antes que ciudadanos. Bueno, mira, nosotros hemos hecho algunas encuestas y hemos determinado, digamos, en forma aproximada el número de pandilleros y la gente que está alrededor de ese fenómeno en el país. Y las cifras, digamos, son relativamente alarmantes, porque pandilleros hay aproximadamente entre 70,000, 80,000, 90,000 pandilleros. Pero detrás de cada pandillero hay un niño y hay un joven, detrás de cada pandillero, y hay una mujer, y hay una familia. Entonces, cuando tú venís a sumar toda esa gente, te viene a dar aproximadamente entre 500,000 y 600,000 salvadoreños que de alguna manera se mueven alrededor de ese tema pandilleril, que viven del crimen y viven de las extorsiones. Estamos hablando aproximadamente entre un 8 y 9% de la población, ¿verdad? De acuerdo a las investigaciones y los estudios que nosotros hemos realizado. Por eso es que te digo que este fenómeno se ha convertido en una subcultura con valores totalmente diferentes a los que tiene la sociedad tradicional, que nosotros no los entendemos. Allí muchos jóvenes saben de que van a terminar, los que están en la pandilla, que van a terminar presos o van a terminar muertos antes de los 25 años, y esa es la forma de vida que ellos han aceptado. Y por eso es que dicen que van a vivir la vida loca a través de la realización de esos valores criminales que están insertos en esa subcultura. Este creo que es un enfoque que tenemos que ponerle nosotros mucha atención, ¿verdad? Porque es demasiada la gente ya que se está incorporando a estos grupos criminales. Nosotros hemos hecho esfuerzos grandes por detener el reclutamiento y hemos avanzado bastante, pero no lo hemos podido parar. Un día es eliminado un pandillero y el otro día es saltado un pandillero a la pandilla. Hay 3 muertos en la pandilla y una semana después hay 3 personas que están ingresando a la pandilla. Entonces, te digo, este verdaderamente es un fenómeno no solamente criminal, sino que es un fenómeno social. Y desde esa perspectiva, creo que todavía no lo hemos abordado. Ok, como decía, nos quedamos, vamos a la pausa y ya volvemos. El Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde lo atienden a usted en 20 minutos o en menos. Bueno, general, ya estableció entonces usted la premisa de que básicamente nos estamos enfrentando a un fenómeno que ha mutado y se ha convertido en un problema social, en una subcultura. Ok, esta subcultura obviamente tiene territorios ganados. Mucha gente en casa lo que se pregunta es ¿cuándo se van a poder retomar los territorios y van a poder vivir ellos con tranquilidad sin necesidad de básicamente rendirle cuentas a las pandillas? Claro. Si partimos de la base que la pandilla se ha convertido en, bueno, el principal generador de violencia, que necesita ser reprimida, pero también necesita ser abordada con ese enfoque social. Entonces, digo, una de las estrategias tiene que estar orientada no solamente a la represión, sino que también tratar de alguna manera de cambiar esa cultura criminal. En la medida que nosotros podamos hacer esa transformación, la pandilla tendría que ir mutando. Y por un lado, la estamos golpeando nosotros con las autoridades, pero por el otro lado lo estamos tratando como un fenómeno social. Yo creo que esa es la forma en que, la mejor forma en que podríamos nosotros ir erradicando el problema de la violencia en el país, tratando de transformar también esa cultura criminal que hay ahí. Porque de otra manera es un poco más difícil hacerlo. Es un poco más difícil hacerlo
porque hay tantas condiciones que favorecen la proliferación de las pandillas en los barrios populares que tiene que ver un poco por el nivel de pobreza, por la falta de empleos, por la falta de oportunidades para los jóvenes, que nuestro gobierno está haciendo grandes esfuerzos a través de sus planes por llevar esos planes sociales a la comunidad, ¿verdad? Pero necesitamos cambiar un poco la mentalidad de la gente que está involucrado en el tema pandilleril. Algunos piensan que eso no es posible. Algunos piensan de que a la pandilla sencillamente hay que reprimirla y borrarla del mapa. Esa sería, digamos, una solución. Pero hasta ahora ha sido difícil, ¿verdad? La pandilla aquí en el país no es una banda de asesinos, ¿verdad?, que nosotros podemos controlar. No, tiene una organización grande, ¿verdad? Tiene mandos. Nosotros hemos sido efectivos golpeando los mandos y capturamos y neutralizamos a un mando, y a los 2-3 días aparece otro mando ahí en la pandilla, y la gente y algunos jóvenes pareciera de que simpatizan con ese fenómeno y se incorporan. Entonces el problema es verdaderamente complejo, ¿verdad? Tiene que enfocarse su erradicación utilizando varias estrategias, aparte de la represión que es necesario porque son criminales. Ok, vamos a hablar del enfoque social más adelante, pero siguiendo siempre en la parte de lo que el Estado debe hacer para mantener, digamos, el control social sobre su población. Las medidas extraordinarias, a más de 2 años de haber sido implementadas, ¿cree usted que han favorecido de alguna manera el forzarle la mano o ganarle, digamos, influencia o control a las pandillas? Sí, hemos avanzado bastante. Recuérdate tú que en el año 2015 tuvimos 6.547 homicidios aproximadamente, y hemos disminuido casi en un 50% desde el 2015 hasta la fecha. Es decir, que hemos avanzado bastante, pero no hemos avanzado lo suficiente como para poder erradicar este problema de los barrios donde tienen fuerte presencia las pandillas. Hemos operado en las zonas urbanas y se han movido a las zonas rurales. Hemos operado en las zonas rurales y se han movido a las zonas suburbanas. Y así los andamos siguiendo, y hemos estado golpeando las cabezas, hemos estado golpeando la organización, pero el fenómeno todavía persiste. Es decir, tenemos que seguir luchando nosotros. La pandilla tiene una gran capacidad de mutación, se acomoda a los planes nuestros. Nosotros tenemos que estar innovando y cambiando los planes para ser efectivos. Hemos ido avanzando y estamos avanzando poco a poco, pero no estamos todavía a la altura de las expectativas que tiene la gente. La gente quisiera que de la noche a la mañana la violencia en el país se erradicara, ¿verdad? Y por la naturaleza de este fenómeno, eso no es tan fácil de hacer, ¿verdad? Imagínate, nosotros con la Fuerza Armada tenemos aproximadamente 14.800 efectivos apoyando a la Policía Nacional Civil, y periódicamente llega gente a las unidades militares, y entiendo también que la Policía Nacional Civil, pidiendo que enviemos nosotros unidades de soldados y policías a sus cantones y a sus caseríos, y no tenemos nosotros la capacidad de cubrir todas esas áreas, porque la pandilla se ha convertido también como un cáncer y está diseminado en todo el territorio nacional. Nosotros hemos ubicado los municipios, más bien la policía los ha ubicado, y nosotros la estamos apoyando los municipios donde más violencia hay, y en esas áreas
hemos estado operando y hemos logrado tener, digamos, un control relativo en esos lugares, pero todavía hay mucho que hacer. O sea, este fenómeno no es un fenómeno que lo vamos a erradicar por más esfuerzos que hagamos en 1 año, 2 años. Tenemos que seguir luchando en el ámbito puramente criminal y con un enfoque social también. Ahora, general, usted mencionó algo que me pareció interesante y es el hecho de que hay gente que les pide ayuda, que quiere que manden efectivos hacia sus cantones, caseríos, pueblos, etcétera, ¿no? Y sabemos que tenemos un gobierno con recursos limitados. La pregunta sería, ¿hasta cuándo tiene la Fuerza Armada dinero para pagar el personal de apoyo en tareas de seguridad con el presupuesto normal asignado? No, mira, lo que pasa es que sucede una cosa. Nosotros, hasta el año aproximadamente 2014, teníamos 12.500 efectivos en la Fuerza Armada. Y el presidente Funes en esa época y luego el señor presidente Sánchez Serén ordenaron a la Fuerza Armada reclutar 7.300 efectivos. Esto ha venido por fase, pero al final hemos reclutado 7.300 efectivos adicionales a los que ya teníamos para poder apoyar a la seguridad pública y no descuidar nuestra misión principal, que es la defensa de la integridad y del territorio nacional. Esos 7.000 efectivos los estamos sosteniendo nosotros, 7.300 efectivos, no con el presupuesto ordinario, sino que los estamos sosteniendo en gran parte con refuerzos presupuestarios y la contribución especial. Entonces, precisamente este día tuvimos nosotros una reunión con el ministro de Hacienda para garantizar que estos soldados nuestros lleguen a final del año y les podamos pagar su salario, pagar su bono, pagar su alimentación y pagar sus uniformes, pagar sus botas, pagar el combustible que utilizamos, los repuestos de nuestros vehículos, porque con el presupuesto ordinario que tenemos nosotros no alcanzamos a hacerlo. Ahora, el ministro de Hacienda, don Nelson Fuentes, les dijo que sí había dinero para ustedes, porque tengo entendido que por lo menos para otros rubros, no recuerdo ahorita exactamente cuáles, había dicho básicamente que no había plata o que había muy poca disponibilidad de dinero. Bueno, hay poca disponibilidad de dinero, pero de alguna manera con la contribución especial, con préstamos y algunas maniobras todavía que puede hacer el Ministerio de Hacienda, año con año nos han ido garantizando a nosotros estos pagos. Es decir, hemos tenido algunos problemas en años anteriores, pero al final del año, de alguna manera, el Ministerio de Hacienda encuentra los recursos para poder darle sostenimiento a estos efectivos. Y nosotros esperamos que este año no sea una excepción. Okay. Pero el ministro Fuentes entonces sí les confirmó que tiene el refuerzo y que se los entregará. No, el ministro fue informado de los problemas financieros que estamos teniendo nosotros en este momento y se lleva eso como tarea para ver cómo consigue los recursos para poder sostener a todo este personal durante todo el año. ¿Y de cuánto es el refuerzo que está pidiendo el ministerio, señor general? Aproximadamente de 21.3 millones de dólares. Ok. Como decía, vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. General, quiero continuar con este tema de la situación financiera en la que se encuentra, digamos, la Fuerza Armada, porque ¿está teniendo usted dificultades debido a la cantidad de dinero que tiene asignada? Y dos, ¿qué pasaría si el ministro de repente le dice, mire, no tengo plata para usted? Bueno, tendríamos que recortar nosotros posiblemente algunos proyectos que tenemos en la Fuerza Armada
y mover y hacer una maniobra interna para cubrir las necesidades básicas que nosotros tenemos. Pero hasta ahora, Carlos, no se ha dado ese caso. Siempre de alguna manera nuestro gobierno ha hecho algo para solucionarnos a nosotros el problema. Nunca hemos dejado de pagarle a nuestros soldados, a nuestros oficiales, su alimentación, su salario, sus bonos, y yo no creo que este año sea la excepción. Ok. Vamos a cambiar el tema, pero quiero que pongamos en pantalla primero parte de la encuesta de la Francisco Gavidia, en la que hablaba acerca de la evaluación que la gente tiene, las medidas que el gobierno ha tomado cuando se habla de la seguridad. Y aquí la vamos a poner en pantalla. La primera pregunta es, ¿cómo evalúa usted las medidas de seguridad implementadas por el gobierno? Básicamente, muy buenas dice el 4%, buenas dice el 47,9%, muy malas 13,1%, malas 34,9% y no sabe 0,1%. La otra pregunta que se le hizo a la gente fue, según su opinión, ¿es necesario tener en las calles el equipo militar para garantizar mayor seguridad? Sí, dijo un 73,1%, no, un 26,0%, no sabe 0,9%. Bueno, yo creo que la primera pregunta es, básicamente se explica sola, pero la segunda tal vez no. La gente, al ver, digamos, presencia militar en la calle, digamos que le da una sensación de seguridad, pero la pregunta es si esto realmente obedece a algún tipo de razón táctica para tenerlos ahí o no, porque mucha gente dice, bueno, en un país como el nuestro, especialmente la capital, con tanta gente, con tanto vehículo, ¿qué puede hacer un vehículo militar estacionado si de repente hay algún problema? Aparte, si tienes esas grandes ametralladoras, tampoco es que vas a disparar así a la gente, porque se verían criminales junto con gente que no tiene nada que ver. Claro, bueno, primero quiero dejarte claro que la Fuerza Armada no tiene iniciativa para definir un dispositivo o una maniobra de seguridad pública. Nosotros apoyamos los planes de la policía. Es decir, que si la policía nos dice a nosotros, en el marco de su planificación, nosotros queremos que la Fuerza Armada opere aquí y que ponga un vehículo aquí, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Ahora, hemos sido criticados por gente que a lo mejor no tiene o la conciencia o el conocimiento de la seguridad pública, algunos de nuestros dispositivos. Voy a tomar, por ejemplo, yo el dispositivo que tenemos nosotros en la ciudad de San Salvador. Han criticado que hay un vehículo, como dices tú ahí, a lo mejor con una ametralladora, pero ese vehículo no es que lo vamos a utilizar. Primero da una señal que hay elementos uniformados ahí cerca. Y nosotros no solamente tenemos el vehículo, sino que patrullamos, hacemos un perímetro en la zona. Es decir, extendemos la seguridad mucho más allá de ese vehículo que tú estás viendo. Y cuando platicamos con la gente, nos hemos encontrado de que la gente busca las rutas, por ejemplo en San Salvador, moviéndose en las áreas en donde está la presencia militar, y la presencia militar está señalada precisamente por el vehículo que está allí. Entonces la gente sabe que donde hay un vehículo hay presencia militar y hay patrullaje en la zona y se mueven, y son rutas seguras para moverse en San Salvador. Alguna gente que no camina a pie en San Salvador critica eso porque no sabe, pero la gente que anda a pie reconoce, llega y colabora. La gente del perímetro donde nosotros operamos colabora mucho, nos da información, y muchos de los casos los resolvemos con la información que nos da la gente y nos agradece por ese dispositivo. O sea que no es nada más el vehículo ahí, sino que es la labor que desarrollamos nosotros en esas áreas, y esas áreas han sido seleccionadas por la Policía Nacional Civil en función de sus planes, en donde tiene información de que pueden darse incidentes. Allí estamos operando. General, en un periódico local lo citaron a usted diciendo que las pandillas ya eran también un problema de seguridad nacional. Yo quiero que me explique exactamente qué quiere decir usted con eso, para luego darle seguimiento con otra pregunta. Vale. Entonces,
yo te podría preguntar a ti, ¿y tú crees que el fenómeno pandilleril es un problema de seguridad pública? Cuando tenemos 2 o 3 enfrentamientos diarios, cuando capturamos un día 100, otro día 300, otro día 150, y tenemos nuestras cárceles llenas, ese ya no es un problema de seguridad pública. Ningún país en el mundo, ¿verdad?, tiene problemas de seguridad pública de esa manera. Es decir, este fenómeno es otra cosa. Y cuando este fenómeno implica de que para poder enfrentarlo tenés que utilizar la Fuerza Armada y tenés que implementar medidas extraordinarias, este ya no es un fenómeno normal de seguridad pública, se convierte en un fenómeno de seguridad nacional. Cuando tenés 70,000 pandilleros o más y tenés otra cantidad de jóvenes queriendo entrar a la pandilla, y tenés las familias de esta gente, que la mayor parte de estas familias viven del producto de actividades criminales como la extorsión, este ya no es un problema normal de seguridad pública, se convierte en un problema de seguridad del Estado. Ya no solamente amenaza a la gente que está ahí cerca, sino que amenaza a todo el país. Entonces requiere un tratamiento diferente. Por eso es que es importante definir bien el problema al cual nos estamos enfrentando, que no es un problema nada más de seguridad pública. El problema de seguridad pública puede tener Costa Rica, donde hay unos cuantos asaltantes allí que de vez en cuando le roban a la gente en el centro de San José. Ese es un problema normal de seguridad pública. O cuando capturás a 2 o 3, o cuando tenés un promedio de 7 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Pues nosotros tenemos 60 por cada 100,000 habitantes. Y en el año 2015 tuvimos 104 por cada 100,000 habitantes. Nos convertimos en el país más violento del mundo en ese periodo. Entonces, este no es un problema solamente de seguridad pública, es un problema de seguridad nacional, es un problema de seguridad de todos los salvadoreños. Ok, con eso ya nos quedamos, general. Cuando regresemos seguimos profundizando en el problema de esto que usted llama de seguridad nacional, las pandillas, ¿no? Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. General, siguiendo siempre con el problema esto de que las pandillas son un problema de seguridad nacional. Aquí a 8 en punto ha venido con cierta frecuencia Ricardo Sosa, que es un amigo de 8 en punto, un criminólogo, que nos ha dicho y ha arrojado una idea bastante provocativa, digo, provocativa por el sentido que te provoca pensar, ¿no? Y es que las pandillas son un tipo de insurgencia criminal. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, las pandillas han tenido una serie de calificativos yo entiendo lo que Ricardo trata de decir, ¿verdad? Trata de decir, obviamente las pandillas no tienen una conducción política. Si tuvieran una conducción política sería más un tema así de insurgencia, ¿verdad? Pero yo creo que él se refiere más bien a la magnitud del problema, a que el Estado tiene que empeñar una gran cantidad de recursos para poder neutralizar este fenómeno y que de alguna manera tratan en algunos casos de disputarle la autoridad al gobierno en los barrios populares, en donde, por ejemplo, en algunas de las colonias de algunos municipios como Mexicanos, Ayutuxtepeque, un vehículo en la noche que llega a ciertos lugares, lo obligan a que pida permiso para entrar. Y eso lo hacen algunos miembros de pandilla.
que baje las luces, que se reporte. Es decir, en algún momento ellos tratan de ejercer autoridad por el vacío que a lo mejor dejamos nosotros en algún momento porque hemos dejado descuidada alguna área. Entonces es posible que Ricardo, el doctor Ricardo Sosa, se refiera a eso, que en algún momento le puedan disputar ellos autoridad al Estado. Ese, digamos, podría ser el carácter subversivo que él ve ahí, ¿verdad? Pero si en realidad fuera un movimiento subversivo clásico, tendría que tener una conducción política que no la tiene. Ok, ahora, general, siempre en este punto, las operaciones que ha realizado la policía, en conjunto también a veces con la Fiscalía, como la Operación Tecana, entre otros, han tenido como resultado, por ejemplo, la confiscación de más de 100 vehículos o más de 200 vehículos. De repente se han detectado que tienen propiedades como restaurantes o moteles, o de repente a una persona se le encontraron $160,000 cuando su perro empezó a desenterrarle, ¿no?, parte de ese dinero. Entonces, esa gran cantidad de dinero es un signo, no sé si solamente están extorsionando o si han entrado en otro tipo de negocios que no sean necesariamente el menudeo. Y aquí quisiera entrar y hacerle la pregunta claramente: ¿se están convirtiendo las pandillas en grupos de narcotraficantes? Mira, yo te pudiera decir que en este momento no. El giro del negocio de las pandillas sigue siendo la extorsión. En segundo plano, la venta de droga al menudeo, pero hasta donde tenemos conocimiento nosotros, lo que se vende al menudeo de droga en un 90% es marihuana. Poco crack y muy poca cocaína. Es decir, no quiero decir yo que las pandillas no mueven la cocaína, pero mínimo. Tenemos nosotros ubicadas algunas clicas, sobre todo que operan en el occidente del país, que tienen una relación más directa con los narcotraficantes, ¿verdad? Porque controlan rutas y territorio, pero el movimiento aquí de la cocaína es más en los niveles medios y altos, y es otro tipo de gente la que mueve esa droga. La mayor parte de droga aquí en el país, la cocaína que viene de América del Sur y va a América del Norte, pasa por nuestro mar territorial y está pasando hoy a 200, 300 millas marinas. La droga, cocaína, que se mueve a lo largo del territorio nacional es relativamente poca, ¿verdad? El 85% de la droga se está moviendo por mar en este momento. Entonces, por el momento, yo te puedo decir de que el giro del negocio de las pandillas es la extorsión. En segundo, la venta al menudeo, pero es más cocaína en un 95%. El resto es, digamos, un 2 o 3% crack, y la cocaína es un 2% aproximadamente. Pero tampoco dan seguridad ni sirven como matones de grupos de narcotraficantes. Bueno, en algunos casos ellos garantizan el movimiento en rutas terrestres, pero cada vez aquí en el país hemos logrado controlar eso, y es menos, ¿verdad? Pero sí han habido algunos casos donde hemos confirmado que han dado seguridad a algunos movimientos de droga. Ok. Bueno, general, quiero cambiar el tema y tocar esto brevemente porque usted también ha sido ministro de Seguridad y no podemos dejar de tocar el tema de lo que está pasando con nuestra policía. Quiero que escuchemos lo que dijo Guadalupe Chavarría, es la jefa de la unidad especializada antihomicidios. En este proyectil se encontró también un cabello de la víctima. Es un indicio más que el disparo lo ocasionó a la altura de la cabeza. Demuestra la letalidad de esa lesión. Ella básicamente está hablando de de la razón por la cual técnicamente la Fiscalía está llegando a inferir de que la agente Carla Ayala, agente de la Policía Nacional Civil, básicamente fue asesinada por uno de sus compañeros. Mi pregunta es, ¿cuál es su valoración de lo que está pasando con la policía? Es decir, ese no es el primer caso y hay varias denuncias y desafortunadamente también a veces hay elementos del ejército a los que también se ha denunciado.
Mira, bueno, primero quiero decirte de que en ningún momento puede considerarse este tipo de acciones como una política institucional, ni de la policía ni de la Fuerza Armada. Son casos verdaderamente aislados. Este es un caso y que ha tenido relevancia mediática y ha llamado la atención de la población, y la población ha estado pendiente. Pero yo, por ejemplo, estoy convencido que la mayor parte de policías son policías honestos y profesionales. Y el caso de Carla Ayala y ese incidente del GRP es un hecho relativamente aislado, ¿verdad? Hay otros casos, pero cuando vos te das cuenta que la policía tiene efectivos casi de 30.000 hombres, que hayan 4, 5, 6 casos de este tipo, son casos verdaderamente aislados. Yo he comprobado el interés que han tenido los mandos policiales, el ministro, el director de la policía y los mandos en general, de erradicar no solamente la corrupción, sino que este tipo de casos criminales adentro de la policía. Pero en todas las policías del mundo se cuecen habas, ¿verdad? Esta no es una excepción. Cuando tú tenés 30.000 hombres, así como nosotros tenemos 20.000 en la Fuerza Armada, siempre hay alguien que se sale de la línea. Y lo que tenés que hacer es que la institución funcione. Y cuando encontrás a alguien que ha infringido la ley o que ha cometido un crimen, tenés que sancionarlo de acuerdo a la ley, y creo que es lo que está haciendo la policía en este momento. Ok. Como decía, nos vamos a quedar, general. No me resta más que agradecerle que haya estado usted esta noche aquí en 8 en Punto. Bueno, muchas gracias, y gracias a todas las personas que nos han sintonizado. Bueno, ustedes, amigos, se quedan con mis colegas de Sin Superviso. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla.